Pues vamos a estar viendo los puntos más importantes de lo que encontramos, ¿verdad? En la lectura de la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis en estos capítulos. Amén. Entonces el capítulo 6 en continuidad, ¿verdad? De lo que nos quedamos en el capítulo 5 finalizamos, ¿verdad? Reconociendo la soberanía de Dios y que era el Cordero de Dios, era el único, ¿verdad? De abrir el libro que estaba sellado. Y entonces Jesucristo en el capítulo 6 empieza a abrir esos sellos. Cada sello que vemos ahí, ¿verdad? En la palabra de Dios nos muestran acontecimientos, ¿verdad? Tanto del juicio de Dios sobre el mundo que es rebelde o que no le recibió, ¿verdad? Y como cumplimiento, ¿verdad? De ese plan soberano de Dios. Entonces este capítulo nos enseña que nada, pero nada ocurre fuera del control de Dios. Entonces aún los juicios, las guerras, las hambres y todo, ¿verdad? Como esas señales, ¿verdad? Que menciona la palabra de Dios, y las calamidades están bajo la autoridad del Cordero. Y entre otras cosas vamos a ver en este capítulo acerca de los sellos, desde el primer sello hasta el sexto sello vamos a ver en este capítulo número 6. En el primer sello hace una descripción o una semejanza de lo que va a acontecer. Habla de el primer sello, viene a ser el caballo blanco, y vamos a ver lo que representa. Apocalipsis 6, 1 al 2 nos dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí, un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos este caballo blanco, viene a representar una conquista mundial, ¿verdad? Salió para vencer. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces muchos intérpretes consideran que esto simboliza el surgimiento de un líder engañador que va a conquistar mediante la diplomacia, también por medio de la influencia y el poder. Entonces el detalle de que lleva arco, pero no menciona flechas, sugiere una conquista pacífica. Es decir, no hay un evento, ¿verdad?, en el cual se esté forzando a la gente, sino que viene con paz. En Daniel 8:25 nos refiere esto: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por la mano humana. Vemos aquí, ¿verdad? Daniel anuncia a un gobernante caracterizado por el engaño y la soberbia. Entonces viene a ser una parte, ¿verdad?, de la referencia de lo que está describiendo, ¿verdad?, Apocalipsis. Gloria al Señor. En este versículo que leímos, ¿verdad?, del 1 al 2, donde está haciendo referencia de cómo va a engañar, por eso lo representa como un arco. Representa el engaño. Bendito sea el Señor. Entonces, una entre todas las cosas que hemos estado viendo es que debemos de tener mucho cuidado y de analizar todo lo que se dice, ¿verdad? Acuérdense que dice la palabra de Dios constantemente, ¿verdad? Nos advierte acerca de los engañadores. Pero esto, ¿verdad?, sucede posterior, ¿verdad?, a la venida del Señor. Más bien dicho, no a la venida, ¿verdad?, no a la segunda venida, sino después, ¿verdad?, de que es arrebatada la iglesia. Entonces vemos aquí lo que dice Apocalipsis, es algo que se refiere, ¿verdad?, también a lo que menciona la palabra de Dios en Mateo 24, 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces vemos una vez más Jesús advirtiendo sobre grandes engaños espirituales en los tiempos finales. Gloria al Señor. Entonces la única protección que tenemos como hijos de Dios
lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que esa protección solamente la tenemos cuando nosotros permanecemos en la palabra. Y por eso es importante que la leamos, ¿verdad? Que estemos prevenidos. Para eso se escribió, ¿verdad?, este libro de Apocalipsis y cada una de las cosas, ¿verdad?, que Dios nos menciona en su palabra. Pasamos al segundo sello. El segundo sello habla del caballo bermejo o rojo, ¿verdad? Apocalipsis 6, 3 al 4 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Santo Cordero, gloria al Señor. Vemos aquí entonces que lo que mencionaba cuando se abrió el primer sello, que era todo con paz, vemos que empieza a introducirse ya no las cosas en forma pacífica, sino que era una falsa paz, ¿verdad?, que viene a ser reemplazadas por guerras y violencia y derramamiento de sangre. Mateo 24:6 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos entonces que los conflictos mundiales que podemos ver no sorprenden a Dios, porque forman parte de lo que Él ya anunció en su palabra. Y lo podemos ver en Ezequiel 21, 9 al 10, que dice: Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová. Di: la espada está afilada y también pulida para degollar víctimas, está afilada. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que la espada en este caso representa o simboliza juicio y destrucción. El pecado finalmente produce violencia y muerte, eso ya lo sabemos. Entonces esto es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Al abrirse este sello, ¿qué es lo que se va a generar o qué es lo que va a suceder? Bendito sea el Señor. En el tercer sello, que habla del caballo negro, en Apocalipsis 6, 5 al 6 nos dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos aquí lo que genera o lo que representa que sea abierto el tercer sello. Representa escasez, hambre e inflación extrema, porque si se fijan van aumentando, ¿verdad?, según ahí, ¿verdad?, lo que están vendiendo, ¿verdad?, o lo que va a valer 2 libras de trigo, lo que va a valer la cebada. Entonces el alimento básico empezará, ¿verdad?, a costar un salario de un día completo. Si se fijan, un denario, eso es lo que significa, ¿verdad? O el valor de un denario significa un día de trabajo completo. Imagínense, 2 libras de trigo que te cuesten todo lo que trabajaste en un día. Aleluya, gloria al Señor. Entonces vemos aquí la representación, ¿verdad?, de esa escasez y esa inflación, ¿verdad? Y por lo mismo va a haber hambre y el alimento básico va en aumento. El Levíticos 26, 26 dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Vemos aquí en Levíticos cómo desde el Antiguo Testamento ya estaba escrito lo que iba a suceder. Vemos aquí la representación, tantas mujeres, ¿verdad?, cociendo el pan. Representa mucha gente para comer un solo pan en el horno, imagínense nada más. Y dice que van a comer y no se saciarán. Entonces la escasez
Era una de las consecuencias o vienen a ser una de las consecuencias del juicio divino sobre la rebelión del ser humano. Entonces nosotros debemos depender completamente de la provisión de Dios desde hoy. No esperar a que esto suceda y que no llegue el momento, ¿verdad?, en que venga el Señor y nosotros nos quedemos aquí. Gloria al Señor. Esto es lo que va a acontecer para aquellos que se queden, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Ezequiel 4:16 dice, y me dijo, hijo de hombre, he aquí que yo quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia. Una vez más vemos aquí la representación de lo que dice el caballo, ese caballo o ese sello que está hablando, ¿verdad?, de esa balanza que tenía en su mano. Gloria al Señor. Y vemos aquí, ¿verdad?, cómo cada una de las cosas, ¿verdad?, que presenta la palabra de Dios aquí, ¿verdad?, nos habla de lo que va a acontecer y nos hace una advertencia a nosotros que estamos hoy en día aquí todavía, ¿verdad?, que nos guardemos y nos hace referencia de todo esto para que nosotros estemos prevenidos. Bendito sea el Señor. Entonces las bendiciones, hermanos, materiales que tenemos nunca deben de sustituir nuestra dependencia del Señor. Nosotros debemos depender de Él y saber que un día vamos a estar delante de su presencia y estar listos y prevenidos. Bendito sea el Señor. El cuarto sello, el caballo amarillo. Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos aquí entonces, este jinete resume los efectos de los tres anteriores. Si se fijan, menciona cada una de las cosas, ¿verdad?, que van a suceder: muerte masiva, enfermedad, violencia, destrucción, hambre. Todo eso lo menciona, ¿verdad? Igual que en el sello anterior menciona, ¿verdad?, que habrá escasez, que habrá hambres, ¿verdad? Vemos aquí que se va aumentando cada vez más, o se va haciendo más difícil para las personas que se queden, ¿verdad?, en este lugar, en el mundo, ¿verdad? Y entonces vemos lo que representa esto. En Jeremías 15:2 dice, y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos?, les dirás que así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a espada, y el que a hambre, hambre. Vemos entonces que el pecado tiene consecuencias devastadoras para la humanidad. Y constantemente la palabra de Dios nos lo dice. Vemos en Ezequiel 14:21, porque así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias. Vemos aquí, hermanos, ¿para quién es ese juicio? Gloria al Señor. A aquellos que no le recibieron, que no le reconocieron y que serán engañados. Bendito sea el Señor. Entonces los juicios escritos en Apocalipsis ya habían sido anunciados proféticamente. Lo vimos aquí. Vean, Ezequiel 14:21 ya fue anunciado esa espada, esa hambre, esas fieras y esa pestilencia que representa la enfermedad. Gloria al Señor. Entonces Dios es paciente, pero también es justo. Él advierte a través de su palabra. Bendito sea el Señor. El quinto sello, el clamor de los mártires. Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y vemos aquí lo que representa esta visión, ¿verdad?, que tuvo Juan. Los mártires no piden venganza, sino que hay una manifestación de justicia perfecta de Dios. Habla de un juicio. Bendito sea el Señor para aquellos, ¿verdad?, que los martirizaron. Aleluya, por causa de su nombre. En Lucas 18, 7 al 8 dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios entonces nunca olvida a los que sufren por causa de su nombre. En 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 7 nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Entonces vemos que la justicia de Dios va a llegar en su tiempo perfecto. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis 6:11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Entonces vemos que las vestiduras blancas simbolizan esa victoria y esa pureza cuando hay aceptación delante de Dios, cuando eres aceptado delante de su presencia. Esas vestiduras blancas que representan la santidad es parte de lo que a Dios le agrada. Por eso en la palabra de Dios dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Gloria a Cristo Jesús. La justicia que nos cubre proviene de Cristo. Proviene de Él, de su gracia, de su misericordia. En Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces Dios aquí, ¿verdad?, nos habla o representa, ¿verdad?, este escenario, ¿verdad?, que estaba viendo Juan, esa visión que estaba viendo Juan acerca de la fidelidad al Señor, que siempre tendrá una recompensa eterna. Aleluya, gloria al Señor. El sexto sello, el día de la ira del Cordero. Apocalipsis 6, 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Aleluya. Vemos aquí la creación misma responde ante la manifestación del juicio divino a través de ese terremoto, a través de esto que está descrito aquí. Aleluya, cómo se conmueven los montes, cómo se remueve esa isla, cómo se remueve todo de su lugar. En Joel 2, 30 al 31 nos dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. En Joel ya, ¿verdad?, esta profecía y esta visión, ¿verdad?, que concuerdan, aleluya, que hace referencia de lo que está escrito, ¿verdad?, en este capítulo número 6, cuando se abre este sexto sello. Bendito sea el Señor. Dios entonces ha anunciado desde tiempos antiguos todos estos acontecimientos. En Mateo 24, 29 nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios es coherente desde el principio, ¿verdad? Desde Génesis hasta el Apocalipsis. Habla, ¿verdad?, de lo que va a acontecer. Habla, ¿verdad?,
desde un inicio, ¿verdad? Que Él separó la luz de las tinieblas, formó el sol, la luna. Pero aquí, ¿verdad? En Mateo 24, 29 nos describe lo que sucederá o lo que acontecerá en los postreros tiempos, ¿verdad? Donde el sol se oscurecerá y la luna ya no dará su resplandor. Santo es el Señor, aleluya. Apocalipsis 6, 15 al 17 nos dice esto. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Vemos aquí, ¿verdad? En este libro, ¿verdad? Lo que acontece, imagínense estar en esos momentos terribles, ¿verdad? De cuando va a suceder todo esto, la gente va a querer esconderse, porque ha reconocido, hasta entonces reconocen, ¿verdad? Que Dios tiene un pago para aquel que no le ha recibido, aquel que no ha seguido su palabra, aquel, ¿verdad?, que no vio, ¿verdad?, su manifestación en el momento preciso, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, en tiempo, ¿verdad? A tiempo, ¿verdad? Dios nos habla. En Isaías 2:19 dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová. Desde Isaías ya se había, ¿verdad?, profetizado este acontecimiento que se describe en el Apocalipsis que va a suceder. Bendito sea el Señor. Isaías profetiza entonces la reacción de la humanidad ante la santidad de Dios y su juicio. Nadie podemos escondernos de Dios. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Por eso Dios nos deja su palabra para darnos esa advertencia y que estemos, ¿verdad?, atentos, aleluya. Que no, ¿verdad?, apartemos nuestro pie, ¿verdad?, de la presencia de Dios, aleluya. Nahum 1:6 nos dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Aleluya. Solo aquellos que han sido justificados por su sangre, hermanos, podremos permanecer firmes delante de Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña, ¿verdad?, este capítulo número 6, que el Cordero tiene, primeramente, lo que nos enseña que el Cordero tiene la absoluta autoridad sobre cada uno de los acontecimientos que van a suceder y que han sucedido hasta hoy. Dios sigue gobernando aún en medio de las guerras, aún en medio del hambre, las calamidades. Entonces el sufrimiento de los creyentes también, entre otras cosas, ¿verdad?, que menciona aquí, ¿verdad?, este capítulo, es que no es ignorado el sufrimiento de los creyentes. Vemos aquí la justicia divina va a llegar a su tiempo señalado. El juicio de Dios entonces es real y debe movernos al arrepentimiento. No por temor de lo que va a acontecer, sino por amor, ¿verdad?, de esa gracia inmerecida que tenemos la oportunidad de abrazar. Dios le está hablando hoy en día a cada uno de aquellos que no le conocen. Les está hablando a tiempo. Dios nos ha hablado a tiempo. Aleluya. Ninguna posición social, ni la riqueza o todo poder humano que pudiéramos tener podrá librarnos del juicio divino. Cristo es el Salvador para quienes creen, pero también un día va a ser juez de quienes le rechazaron. Bendito sea el Señor. Entonces Apocalipsis 6 nos recuerda que el mundo se dirige hacia el cumplimiento exacto de los planes de Dios. Los acontecimientos que están descritos aquí muestran que la humanidad no encontrará seguridad en gobiernos, en riquezas, en sistemas humanos o en tu propia dependencia o autosuficiencia. La verdadera seguridad está en Jesucristo. Mientras el mundo teme a la ira venidera, la iglesia puede vivir confiada
Eso es lo positivo y lo bueno, hermano, para ti, para mí, los que hemos abrazado la salvación. Que mientras el mundo teme este tiempo que va a venir, nosotros vivamos confiados, perseverando en santidad, siendo fieles al Señor y teniendo esa esperanza, sabiendo que el mismo Cordero que abre los sellos fue también quien derramó su sangre para salvarnos. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Pasamos entonces al resumen del capítulo número 7. Este capítulo nos habla de consuelo y esperanza en medio de los juicios que ya están descritos, ¿verdad?, en el capítulo número 6. Entonces, antes de que continúen los juicios de Dios, el Señor muestra dos grandes verdades en este capítulo. Uno de ellos es que Dios protege y sella a los que le pertenecen. Y también nos habla de un pueblo innumerable, de todas las naciones que le adorarán eternamente. Entonces este capítulo va a responder a lo que dice el versículo número 17 del capítulo 6, donde dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí está la respuesta en este capítulo 7. Vemos aquí, entre otras cosas, descrito 4 ángeles que detienen los juicios de Dios. En Apocalipsis 7, 1 al 3 nos dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, pero para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Les da una orden aquí y tiene gran significado esto. Veamos lo que dice, ¿verdad?, este acontecimiento que ya fue descrito desde antes en la palabra de Dios, y lo vemos en Ezequiel 9:4. Y él le dijo, Jehová, pasa por... Más bien dicho, perdón hermanos, no lo leí bien, dice, y él le dijo, le dijo Jehová, Santo Cordero, se me andan cruzando aquí los ojos. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Vemos aquí que Dios marcó a los fieles antes de ejecutar juicio sobre Jerusalén, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad?, de Ezequiel nos muestra esto. De igual manera, en el Apocalipsis, Dios identifica y protege a los que son suyos. En 2 de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces vemos que aquí, en este capítulo, el sello representa la pertenencia, la protección y la autoridad divina sobre sus hijos. Entonces sabemos que aunque el mundo atraviese dificultades o atravesemos dificultades y juicios, Dios conoce perfectamente a quienes le pertenecen. O sea, Dios conoce, ¿verdad?, quiénes son sus hijos, quiénes somos parte, ¿verdad?, de ese remanente, pero también, ¿verdad?, aquí está hablando, ¿verdad?, no solamente de nosotros. Nuestra seguridad, ¿verdad?, sabemos que está en Cristo y no en las circunstancias, pero aquí está hablando a otro pueblo, también hace referencia a otro pueblo. El sellamiento de los 144,000 los menciona aquí la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? En Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel,
Posteriormente se enumeran las 12 tribus con 12,000 sellados, entonces de cada una de estas tribus, eso es lo que representan los 144,000, 12,000 de cada tribu, ¿verdad? Y si lo multiplicas, pues da 144,000. En Romanos 11:26 nos dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces esto es lo que menciona aquí, los 144,000 representan un grupo especial apartado por Dios. Independientemente, ¿verdad?, de las diferentes interpretaciones, ¿verdad?, que se hacen, el énfasis principal aquí entonces es que Dios nunca olvida sus promesas y conoce exactamente quiénes son suyos. Dios es fiel a sus pactos y sus promesas, permanece firmes, cada una de esas promesas permanecen firmes aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Vemos esta gran multitud delante del trono. Apocalipsis 7:9-10 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Si se fijan aquí en este capítulo, está hablando de dos acontecimientos, ¿verdad?, en los cuales, ¿verdad?, uno es para el pueblo de Israel, para aquellos a los cuales había venido, y que representan las tribus de Israel. Pero acá en lo que terminamos de leer, verso 9-10, está hablando de una gran multitud que no se puede contar. Es decir, es diferente de los 144,000 que menciona en los versículos anteriores. Y vemos aquí lo que está mencionando es de toda tribu y toda nación, de todo pueblo y de toda lengua. Bendito sea el Señor. Y vemos, vamos a leer, ¿verdad?, que también la palabra de Dios habla de esto, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, mantiene sus promesas. Y lo podemos ver en Génesis 22:17. Dice, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta palabra le fue dada, o esta promesa le fue dada a Abraham. Bendito sea el Señor. En Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dos eventos diferentes en este mismo capítulo, ¿verdad?, donde Génesis menciona aquí a esos 144,000, bendito sea el Señor, pero también menciona, ¿verdad?, en Mateo 24:14, ¿verdad?, que será predicado en todo el mundo. Entonces de ahí, ¿verdad?, que se puede ver, ¿verdad?, lo que Juan vio o lo que describe, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios, que era una gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estipula esto, que sería predicado el evangelio a todo pueblo, a toda nación, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces son eventos diferentes, pero que estos dos, ¿verdad?, se complementan, y un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces vemos que esta visión muestra el resultado final de la obra redentora de Cristo. Personas de todos los pueblos, de todas las naciones, adorando juntas al Señor. Y las vestiduras blancas, ¿verdad?, nos vuelve a hablar de esto, porque representan esa pureza y esa justicia recibidas
por la fe en Cristo. Entonces la iglesia de Cristo no está limitada a una nación o cultura. El evangelio es para toda persona que crea en Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Y vemos aquí también otra cosa que podemos ver en este resumen, es acerca de la adoración celestial al Señor. En Apocalipsis 7, 11 al 12 nos dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Vemos también en el Salmo 103:20: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Aleluya. Y otra referencia más en Filipenses 2, 10 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Entonces vemos todos estos versículos nos hablan, ¿verdad?, de que toda la creación va a reconocer esa gloria, esa majestad y esa autoridad absoluta de nuestro Dios. Y vemos en la adoración, que no es solamente una actividad de la iglesia hoy en día, ¿verdad?, mientras estamos aquí, sino que es la ocupación eterna del cielo. Entonces debemos de aprender que desde ahora, debemos de aprender a vivir adorando al Señor. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad?, este capítulo. Bendito sea el Señor. También nos enseña acerca de que los vencedores que salen de la gran tribulación. Apocalipsis 7, 13 al 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya, gloria al Señor. En Juan 16:33 nos hace esta referencia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En 1 Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Entonces aquí nos habla de la victoria de los santos. Bendito sea el Señor. Vemos que no proviene por los méritos, no proviene de lo que nosotros hagamos, sino del sacrificio de Cristo, de la sangre del Cordero, que es la que nos limpia, la que nos justifica. La perseverancia entonces en nosotros como hijos de Dios depende de permanecer aferrados a Cristo y de confiar en su obra redentora. Cada vez más la palabra nos habla, ¿verdad?, de la importancia de permanecer en Él. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 7, 15 al 17. Nos habla de la promesa de consuelo eterno. Bendito sea el Señor. Vemos aquí lo que nos dice Apocalipsis 7, 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. En Isaías 49:10 nos dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Vemos aquí entonces en Isaías ya se había profetizado esto, que acontecerá en los postreros tiempos y que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Gracias al Señor por esa promesa, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? De darnos vida eterna, de ser alimentados desde aquí, de ese manantial de vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y vemos esa promesa, ¿verdad? Que allá ya no habrá más sufrimiento ni más nada de lo que podamos padecer. Aleluya. En Apocalipsis 21:4 nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Dios promete entonces el fin definitivo del sufrimiento para su pueblo, y Cristo será el pastor eterno, aleluya, que cuidará de los redimidos para siempre. Gloria al Señor. Qué bendición, aleluya, que podamos tener esas promesas, que podamos entender lo maravilloso de su amor, aleluya, y cómo Él nos previene a través de esta escritura. Bendito sea el Señor para seguirnos guardándonos fiel, para permanecer en Él, en su palabra, para vivir en santidad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces todas estas pruebas que se nos presentan son temporales. El creyente debe vivir con la esperanza de una eternidad en la presencia de Dios. Entonces el resumen de este capítulo número 7, Dios detiene temporalmente los juicios para sellar a sus siervos. Aleluya. Vemos cómo iniciamos, ¿verdad? Donde menciona, ¿verdad? Esos 4 ángeles que están deteniendo todo, y viene ese ángel y les dice: no hagas daño. O sea, les detiene, ¿verdad? Dios tiene misericordia. Dios aún quiere alcanzar a más personas. Aleluya. Entonces vemos también aquí, entre otras cosas, en este capítulo acerca de los 144,000 que muestran que Dios conoce y persevera a los suyos, y preserva, a los suyos, o sea, los guarda. Vemos una multitud innumerable de todas las naciones que adorarán al Cordero. Vemos el cielo que está lleno de adoración y gloria a Dios. Vemos también, ¿verdad?, lo que habla, ¿verdad?, acerca de los redimidos que vencen por medio de la sangre de Cristo. Vemos al Señor, ¿verdad?, con esa promesa de protección, de provisión y consuelo y vida eterna. Aleluya. Cristo aparece entonces como el Cordero Salvador y también como el pastor que guía a su pueblo. El mensaje entonces central del capítulo es que aún en medio del juicio, Dios preserva a los suyos y garantiza una victoria eterna en la presencia del Cordero. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús.